existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos ya no somos más este mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos convenientes para ustedes y nosotros combinar nuestras respectivas imaginaciones. Seguimos al respecto una idea de Ebe de Bonafini que solía decir que la radio, bien pensada, funciona en el teatro de la mente. En el teatro de la mente elaboramos los sonidos, ahora en la era del streaming las imágenes, y nuestro cerebro hace una tarea independientemente incluso de nuestra voluntad, aunque si le ponemos voluntad tal vez la hace mejor. Relaciona lo que ingresa con su propia lógica. Los recuerdos, las imágenes, a veces los colores, los sabores, las sensaciones. Es un viaje, si lo pensamos bien, que la imaginación nos proporciona a partir de los estímulos que vienen de afuera. Y en plena era de la maldad, hubo una era de la boludez en la Argentina, hoy estamos en la era de la maldad. Nos resulta completamente conveniente cultivar la imaginación con todos sus ribetes. Saben que una de las consignas del famoso Mayo francés era la imaginación al poder, que es decir, la fantasía de creer que las utopías pueden realizarse en este mundo, y aunque no se realicen, las utopías nos ayudan a caminar hacia adelante, nos ayudan a despejar la mente y a pensar que hay un futuro en medio de las pocas novedades buenas del presente. Así que creemos que un programa de radio puede ser también una experiencia. Dicen que nada bueno se consigue sin la alegría de estar en acción, la alegría de la lucha, incluso la alegría del combate. Y como se trata de una guerra que atraviesa la historia de la humanidad, la guerra entre los unos y los otros, entre nosotros y ellos, entre los empáticos y los no empáticos, entre los que queremos distribuir lo que haya y los que quieren quedarse con buena parte de lo que haya y que al otro lo conformen las migajas, nosotros tenemos una posición, creemos que ustedes también, completamente determinada desde siempre y para siempre. Así que en ese contexto comenzamos el programa de hoy. Un día como hoy, en un tiempo ido, 1951, las mujeres votaron por primera vez en la Argentina. Ustedes saben que el concepto de Argentina nace en la segunda mitad del siglo XIX. La Revolución de Mayo, 25 de mayo de 1810, fue una revolución en la ciudad de Buenos Aires, que entonces habitaban apenas 40.000 personas. La participación de las mujeres en la vida pública era de bajísima intensidad durante todo el siglo XIX. Está claro, eran pocas las mujeres y después la historia escrita por los hombres se encargó de minimizar aún más el lugar que ocupaban. Cuando se estableció lo que se llamó en principio democracia, 1916, primera votación, gana Hipólito Yrigoyen, la ley Sáenz Peña, aprobada en 1914, el voto quedó garantizado, pero para los varones. Las mujeres no votaron. No votaron a lo largo de las elecciones que se sucedieron, incluso en 1946, cuando el general Juan Domingo Perón le ganó a Braden. Es una broma, ganó las elecciones de 1946, febrero, y Evita empezó a ser la primera dama de la nación. Fue un proyecto nacido del corazón de Evita, aquel que llevó en 1947 a la aprobación de una ley que habilitaba el voto femenino, pero las siguientes elecciones presidenciales serían recién en 1951. Es decir que un día como hoy, el 11 de noviembre de 1951, por primera vez las mujeres pudieron sufragar. Cuando se estudia aquel proceso, se destacan los debates en la Cámara de Diputados en el 47, sobre todo por los argumentos de los que no estaban de acuerdo con que las mujeres votaban. Básicamente el radicalismo, que era por entonces el principal adversario del peronismo, pero también sus aliados, porque bastaba en aquel momento que el peronismo, que tenía una fuerza de atracción propia importantísima, planteara una ley para que la oposición dijera que estaba mal, aunque esta ley era inobjetablemente buena, como la historia comprobaría. Los argumentos de la oposición eran cómo las mujeres que están todo el día en la casa y que no saben nada de lo que pasa afuera van a votar y van a elegir a un presidente.
¿Quién dijo que los hombres y mujeres deban tener en una sociedad los mismos derechos? ¿Quién garantiza que las mujeres, si no han votado nunca, sepan cómo votar? Pero estos no son argumentos de un programa de Peter Capusotto, es lo que decían figuras relevantes de la historia de la política en la Argentina, sin ninguna vergüenza. Además, con el apoyo tácito, se supone, de muchas mujeres que pensaban de la misma manera. Eran víctimas del patriarcado, pero educaban a los propios en los lemas del patriarcado. Finalmente, la ley se aprobó, era de suyo. En muchos países del mundo, desde hace mucho tiempo, se luchaba por lo mismo y se habían conseguido los resultados, de tal manera que aquí las primeras feministas de las historias de los feminismos fueron las sufragistas, las que desde el principio de la posibilidad del voto en la Argentina luchaban por la igualdad de derechos. Han recorrido las mujeres, está claro, y la sociedad con ellas, un larguísimo camino, pero es todo un asunto. Como hubo que dar debate, hubo que plantar banderas, hubo que salir a las calles, hubo que movilizarse para que finalmente llegara a lo que hoy es de una normalidad absoluta. Mucho más adelante, ya en este siglo, habría un jefe de círculos rojos de los poderes en la Argentina que le diría a un presidente, cuando ese presidente le avisó en privado que su esposa iba a ser la próxima candidata, que no cometiera ese error, que las mujeres no sirven para gobernar. Y eso no ocurrió en los años 40, ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, ni ocurrió en este siglo. Este es el momento en que Evita, 23 de septiembre de 1947, promulga la ley 13.010, la ley del sufragio femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Podríamos pensar que recién entonces la democracia argentina empezó a tener un nivel de calidad importante, porque no era democracia la desde 1916 a 1951, si solo podían votar los varones mayores de 18 años e inscriptos en el registro del servicio militar. Eso decía la ley. Del musical Eva, interpretado por Nacha Guevara en la Argentina, la contracara del musical estadounidense, el tema llamado El voto femenino. Hoy que hay un porcentaje importante de la sociedad, superior estadísticamente al 30%, que ha decidido no participar en las votaciones, asqueada de la política, pensando que la política no cambia nada, con lo cual está claro que hay millones de mujeres que no votan, millones de hombres que no votan, millones de jóvenes que no votan. Es bueno pensar que el recorrido de la historia insumió mucho sacrificio, mucho esfuerzo de muchas personas para lograr que cada vez pudieran expresarse mayor cantidad de opiniones de mayor cantidad de ciudadanos en cada votación posible. Aquellos que piensan que votar es dilapidar un esfuerzo, que es darle la razón al poderoso, que la democracia no sirve para nada, etcétera, etcétera, sus razones podrá tener, pero debería saber también que está favoreciendo siempre a aquellos que en el fondo terminan siendo sus verdugos. En las dictaduras militares no se vota, en los regímenes opresivos no se vota. El principio por el cual
Una sociedad evolucionada no debería votar, se parece siempre a las ideas más totalitaristas y repudiables. Escuchar la opinión del pueblo, nada más y nada menos, de la sociedad, de la gente, de las masas, eso significa una votación. Por más manipulación, hoy la era de la manipulación mediática de las sociedades es muy evidente, siempre habrá allí un resquicio por donde se filtren opiniones que tal vez los poderosos preferirían no escuchar. El 9 de noviembre de 1951, es decir, más de 4 años después de la aprobación de la ley, viene la primera votación y Evita, que es primera dama, es completamente leal a su esposo, el general Juan Domingo Perón, y está dejando su vida en este proceso, la perderá muy poco tiempo después, llama a votar por Perón. Claro, el resultado fue que votaron por Perón los peronistas o los que simpatizaban con el peronismo y no votaron por Perón los que no eran peronistas o no simpatizaban por Perón. El maravilloso privilegio de ser escuchada por mi pueblo como una compañera, como una amiga, como una mejor amiga, la más peronista. Así quiero hablarles. Y lo hago en este mensaje que he querido grabar antes de ser internada para operarme, a fin de que sea difundido el 9 de noviembre, 2 días antes del maravilloso triunfo de Perón, porque entonces quizás me sea muy difícil extenderme en tan largas consideraciones. Ante todo, de más está decirles, pienso que es una obligación moral que los argentinos deben votar por Perón. Con más razón, será un deber de cada peronista. Es necesario que no se pierda ningún voto peronista, aunque para ello deba realizarse cualquier sacrificio. No votar por Perón para un argentino es, lo digo porque lo siento, traicionar al país. Yo lo reclamo como peronista, como mujer, como argentina. Yo lo reclamo el nombre del presente y el nombre del porvenir. Yo lo reclamo el nombre de mi amor por la causa del pueblo y de la patria. Y si fuera necesario ofrendar mi propia vida por un voto peronista, gustosa la daría, porque cada voto por Perón es un poco de felicidad que la generación presente deposita como un legado de cariño en las manos de las generaciones venideras. Por eso mi consigna es esta, la consigna de la compañera Evita, que cada voto peronista sea el 11 de noviembre, el grito de un corazón argentino descamisado y peronista, diciendo silenciosamente la vida por Perón. En el tránsito entre un momento, 1947, y otro, 1951, Evita enfermado gravemente, votará, estamos compartiendo la imagen ahora en el streaming de la radio a través del canal de YouTube de la MN530, en el lecho. Le llevarán una urna hasta el lugar, fotografiarán el momento como un momento icónico, al fin y al cabo era parte de su propia lucha, pero le quedaban, en rigor, pocos meses de vida. Todo eso torna más dramática la situación. Lo concreto es que las urnas se llenaron de votos femeninos. Después de la conquista del derecho de votar, millones de mujeres se volcaron a las urnas y no todas votaron por el peronismo, como está claro. Este es un video del Archivo General de la Nación de Sucesos Argentinos, un noticiario de la época en que queda registrado aquel acto comicial. Votan estrellas, de eso se trata, entre ellas Mirta Legrand, que está claro, no votaba al peronismo, y Tita Merelo, que está claro, votaba al peronismo. Y llega la fecha más trascendente para la mujer argentina, la fecha de la consagración de su encumbramiento cívico. Por primera vez en la historia del país, tendrá derecho a elegir y a ser elegida. La presidenta de la mesa se dispone a abrir el acto electoral. La ciudadana enfrenta el comicio y entrega su libreta cívica. La votante se dirige al cuarto oscuro. Allí, frente a su conciencia, libre de presiones y de influencias, ejerce el sagrado derecho del voto que le otorga la democracia perfecta de la Argentina justicialista. La mujer dio un gran ejemplo de sus virtudes cívicas, votando en un porcentaje de más del 92%. La popular
singular estrella de nuestro cine, Zuli Moreno, despierta la simpatía de quienes presencian el cumplimiento de su deber cívico. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. Mirta Legrand, Tita Merelo, Lola Membrives. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejerce su derecho cívico. Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti. Tienes en tus manos, conjuntamente con los ciudadanos, el sagrado instrumento que decidirá el futuro de la patria y la felicidad de tu hogar. El primer resultado de aquella votación fue que el 92% de las ciudadanas ejercieron su derecho al voto. Si ese porcentaje ha bajado a las cifras actuales, en parte es por la insatisfacción democrática y en parte por la prédica de aquellos que preferirían que las mayorías no voten. Ese discurso son todos iguales, vos quedate en tu casa tranquilo, dejanos a nosotros la política que es una cosa sucia y compleja. Esa vocación colonial de una parte importante de la dirigencia argentina. En medio, en un proceso político que ha durado mucho tiempo, ya son 80 años, han ocurrido muchas cosas, como que ha habido mujeres en todas las responsabilidades de poder sin que nadie pueda decir que su género condicionó su desempeño. Aquel musical argentino, estrenado en los años 90, lo que intentó es poner otra vez en cuestión si queremos ser narrados por los otros o preferimos que la narración corra por cuenta de nosotros mismos, mirarnos en el espejo de los otros o mirarnos en el propio espejo.